En estos tiempos la mayoría de la gente dice estamos encerrados, no podemos salir, es muy difícil porque no podemos estar en contacto con las personas, en fin. Pero si nos ponemos a pensar, hay muchas maneras de estar vivos, activos. Una, yo puedo estar en mi casa y tener un buen libro. Es una manera de distraer la mente, de estar bien, bueno, de todo eso que nos deja la literatura. Hoy hay un invitado especial en Primer Punto y es José Miguel Alzate, un escritor caldense, y nos trae pues una cantidad en este corto espacio de noticas agradables sobre todo su trabajo. Carolina, la saludo a usted y antes que nada pues tengo que darle la bienvenida a José Miguel. ¿Cómo te ha ido, José? Muy bien, hombre, muy contento porque este último libro mío, Historias de un pueblo encantado, ha tenido muy buena acogida entre el público lector y sobre todo está llegando a unos puntos de Colombia que yo jamás pensé que podía llegar un libro mío. Pues Carolina, ahí le presento José Miguel. ¿Lo has leído ya? No, aún no tengo ese privilegio, pero sí pensando cómo sería la vida de un escritor en tiempos de pandemia, ¿cierto? Pues sin desconocer los aspectos negativos que trajo para el comercio, la falta de recreación para las personas, pero yo creo que nadie más feliz que un escritor en una pandemia, ¿no? Para un momento de introspección, de recogimiento y plasmar en esas páginas todo lo que tiene don José Miguel que decir de sus municipios. Sobre todo porque este hombre no descansa. Uno lo llama y espere que estoy terminando un escrito y no tiene descanso. Bueno, hablemos de historias así brevemente de este libro que me encanta. Es Historias de un pueblo encantado. Son cuentos, ¿no? Son cuentos. Historias de un pueblo encantado es una recopilación de 13 cuentos que yo vine escribiendo más o menos durante 5 años. Pero al presentarse la pandemia, para absorber la pregunta o la inquietud que tiene Carolina, yo digo que aprovecho estos días para releer todos estos cuentos, para escribir 2 o 3 más, para darle más como dimensión literaria, volverlos a leer, reestructurarlos, reescribirlos, los que tenía ya antes. Y dije, pues no hay más que hacer, dediquémonos para que este libro salga en medio de la pandemia. De pronto es muy difícil la comercialización, pero yo sé que uno con insistencia, con persistencia, sin dejar la fuerza de querer trabajar, logra imponer el libro. ¿Cómo reparte el tiempo? Hay que preguntarle, porque es que José Miguel es escritor. Ya les voy a presentar otras dos grandes obras y algo más que viene en próximos días que él nos va a anunciar inclusive como primicia a nosotros. Y es, la siguiente, y es cómo reparte el tiempo, porque es que escribe para varios medios de comunicación, escritos, y fuera de eso estas obras literarias. Si alcanza tiempo, pues sí alcanza porque lo veo en toda parte. Bueno, uno organiza el tiempo para que le alcance. Y uno cuando tiene la vocación literaria, cuando es feliz trabajando con la palabra, pues uno logra que el tiempo le alcance. Y le alcance no solamente para escribir, sino también para leer, pero también para salir a la calle a rebuscarse lo que necesita para llevar a la casa, para sostener un hogar. Yo soy casado, tengo 3 hijos. Yo, ¿cómo distribuyo el tiempo? Soy un hombre que madrugo mucho. Por lo regular a las 6 de la mañana todos los días yo estoy ya frente al computador, estoy nutriéndome de lo que voy leyendo a través de internet, averiguando lo que ha pasado en el mundo en todos los medios de comunicación. Tenemos eso que McLuhan llamaba la aldea global y que ya la podemos tener nosotros al alcance con el internet. Y yo en la mañana logro mucho leer mucho prensa. Y en el día leo libros, cuando no salgo a la calle a hacer una diligencia, cuando no estoy dando una conferencia, cuando no estoy haciendo una entrevista o recogiendo información para escribir una crónica, yo estoy en mi casa leyendo o muchas veces releyendo. Y en la noche, yo llego muy temprano, me encierro en mi estudio tipo 5 o 6 de la tarde, por más tardar, y me dedico ya a investigar lo que debo escribir. Y de 8 a 12 de la noche es el momento en que yo mejor escribo. Esto no quiere decir que sea consuetudinario. Hay veces que yo me siento a las 6 y me llega una idea y desde las 6 de la mañana a las 10 de la mañana pongo a escribirla. Pero por la noche es cuando más me inspiro, cuando yo 8 de la noche me llega la idea o tengo un compromiso para llenar una columna de un periódico y hasta las 12, 1 de la mañana soy puliendo y puliendo y puliendo, es el mejor momento.
¿Qué es lo que más le gusta leer, Carolina? ¿Cuentos, novelas, poesía? ¿Qué es lo que más le gusta? Las novelas, definitivamente, Gabo me fascina y el libro que más me gusta de él, El amor en los tiempos del cólera, mucho más que Cien años de soledad, pero es algo que me trae como al espíritu y a la evocación también de esa descripción tan narrativa. Pero tengo ya la intriga con este libro sobre Samaná, porque yo creo que desconocemos mucho todavía nuestros municipios. A mí me hablan de Samaná y pues es inevitable pensar en ese conflicto armado, en ese éxodo rural, pero Samaná tiene también muchos paisajes hermosos por conocer, el corregimiento de Florencia con esa naturaleza por explorar. Entonces me queda la intriga también, ¿qué puede decir don José Miguel acerca de un municipio como Samaná? Pero vamos por partes, porque lo primero que dijo fue Gabriel García Márquez. Le presento al señor que si usted quiere entender, conocer un poquito más a Gabriel García Márquez, ahí está el referente, José Miguel. Todo ese trabajo que ha hecho durante toda la vida prácticamente con el Nobel, nuestro Nobel, no ha sido en vano, lo requieren de muchas partes, ¿no? Sí, yo pienso que ese es el libro que a mí más me ha proyectado en el ambiente nacional, el libro que ha tenido más ediciones en Colombia y el libro que en Amazon ha sido más bajado para la gente leerlo y estudiarlo. Para conocer a García Márquez es un libro que nació fruto de una conferencia que yo dicté en la Academia Caldense de Historia sobre la vida de García Márquez, una conferencia de 45 minutos, pero que alguien cuando terminé la conferencia me dijo: José Miguel, usted todos esos conocimientos que tiene sobre García Márquez, ¿por qué no lo reúne todo en un libro? Usted tiene eso en la cabeza, sáquelo y plásmelo y publiquemos un libro. Y a mí me sonó. Entonces, después de la conferencia, yo me encerré en la casa más de 2 o 3 meses a escribir un libro sobre García Márquez. Y ahí salió precisamente para conocer a García Márquez. La primera edición se hizo con la Academia Caldense de Historia. Luego ese libro me ha dado orgullos muy grandes, hombre Ariel. Ser escogido por el Ministerio de Cultura, ese libro, entre 25 obras que presentó la editorial que tiene los derechos, la que lo edita, que se llama Casa de Libros de Ibagué, y escoger ese libro del Ministerio de Cultura para sacar 3.000 ejemplares y regalarlos en todas las bibliotecas del país. Para uno es un orgullo y una alegría muy grande que en cualquier rincón del país, si usted va a La Guajira, si va al Amazonas, si va al Chocó, en cualquier biblioteca va a encontrar ese libro. Para uno llegar a ese alcance, pues eso les llena de un orgullo muy grande, de una alegría y una satisfacción plena totalmente. Y en primer punto, pues le hacemos el reconocimiento y creo que el reconocimiento también, porque es que los artistas, los cultores, los escritores, todos necesitan mejor ese ingrediente fuerte, que es el aplauso, el reconocimiento de parte de la comunidad, de la sociedad y sobre todo de las autoridades que tienen que ver con todas las diferentes manifestaciones del arte aquí en el departamento de Caldas. ¿Ya ha tenido alguna mención, reconocimiento especial por parte, en este caso, del ente oficial de la Secretaría de Cultura del departamento? Claro, hombre, yo vivo muy agradecido. Usted se dio cuenta que en la gobernación del doctor Guido Echeverry, al finalizar ya su mandato, me hicieron un homenaje muy bonito que fue recoger en un libro de 520 páginas de una edición muy hermosa casi la mayoría de los artículos que yo había publicado en diferentes medios del país sobre literatura caldense. Ese libro se llama Nombres en las letras de Caldas y es un recorrido por lo que ha sido la literatura caldense, el ensayo, el cuento, la poesía, la novela, desde los albores del departamento, mucho antes del departamento, porque Caldas fue fundado en 1905, pero yo tomo desde 1849, cuando fue fundada Manizales, y que 36 años después se dan los primeros movimientos literarios, las primeras expresiones artísticas. Entonces yo muestro todo eso en ese libro, y que la gobernación haya decidido publicar este libro en una edición hermosa, pues para mí es un reconocimiento muy grande que yo lo agradezco mucho. Y la Secretaría, la verdad que a mí me ha apoyado mucho. Este año hubo unos estímulos económicos pues muy buenos para nosotros los escritores, de manera que todo es gratitud. Yo tengo ese libro, yo lo tengo. Gracias inclusive me lo otorgaron en la Secretaría de Cultura del Departamento de Caldas, de manos desde luego, del gobernador Guido Echeverry y de Lindon Alberto Chavarriaga. Hablemos de ese tema, su inquietud, ¿sí? El municipio. Ella dice, bueno, entonces hablemos del municipio. Aquí tengo dos, tengo Samaná y tengo Aranzazu. ¿Cuál primero?
Pues es que ahí tengo como unos sentimientos encontrados porque precisamente mi familia es de Aranzazu. Ah, caramba, no sabía. Entonces tenemos como esa estirpe pues de allá, y de Aranzazu uno escasamente conocerá que hacen las fiestas de la cabuya, ¿cierto? Por el cultivo del fique, pero como te digo, tengo esa intriga por qué más habrá detrás del municipio con todo lo que don José Miguel tiene para contarnos. Pues aquí dice el libro, José Miguel Alzate le deja el título Aranzazu, su historia y sus valores. Ahí está. ¿Cómo va este libro? Hablemos primero de Samaná para absorber las inquietudes que tiene Carolina. Samaná es el fruto, Samaná en la historia es el fruto de una investigación que hice yo durante un año viviendo allá, estando en el lugar de los hechos para escribir su historia. ¿Por qué terminé escribiendo yo la historia de Samaná siendo yo de Aranzazu, por ejemplo, y viviendo tan retirado en Manizales? Sino que alguna vez el actual secretario de Educación del departamento, Fabio Hernando Arias, siendo alcalde de Samaná, conoció el libro de Aranzazu. Y cuando me conoció a mí por un trabajo periodístico que fui a hacer a Samaná, me dijo, oiga, ¿usted por qué no se sienta a investigar y escribamos la historia de Samaná? Samaná no tiene una historia escrita, yo quiero rescatarla. Se le apunta y ese es mi trabajo, investigar, trabajar con la palabra, ir a las raíces de los hechos, cómo creció un pueblo. Y eso es lo que encuentra usted precisamente, Carolina, en la lectura del libro de Samaná, la historia del pueblo. Desde las épocas coloniales, desde la época de los indígenas, las tribus que habitaron todo este sector, que eran los palenques, de dónde provenían, pero cómo se fue dando el desarrollo, el descubrimiento, el poblamiento de toda la zona del oriente de Caldas. Y yo voy analizando todo eso, quiénes fueron los primeros pobladores que llegaron precisamente de Sonsón a fundar este pueblo. Y logran fundar un pueblo que tenía una riqueza aurífera muy grande en ese entonces. Allá existía una mina de oro muy grande que sacaba una producción inmensa, y ese oro lo llevaban por el viejo camino hasta Sonsón para venderlo allá, con historias muy lindas, que los caballos que llevaban el oro podían amanecer en el camino y nadie se robaba nada. Era una honradez tremenda. Pero yo cuento también la historia de Samaná, de esas leyendas que hay de arriería, por ejemplo. Yo creo que es el pueblo de Caldas que más historias tiene para contar sobre lo que fue el proceso de la arriería. Cómo cuando no había carretera, la gente tenía que salir hasta Honda con 50, 100 mulas para traer las provisiones que necesitaba la gente del pueblo. Y quiénes eran los dueños de las mulas. Y cómo era ese periplo salir por un camino hasta llegar a una ciudad, descargar y volver allá. Pero también hay historias bonitas que fue la historia de los macheteros. Samaná de pronto vivió un tipo de historias de ese calibre, que la gente sacaba mucho a reducir el machete. Y en una cantina en esos años se formaba fácilmente un problema y la gente era botella para allá y para acá y machete para allá y para acá. Y hay historias y anécdotas muy bonitas que yo las cuento en el libro. Perdón, José Miguel, es prácticamente, venga, ¿cuándo será que termina este tiempo de pandemia para que hagamos una tertulia, un diálogo, algo bien bueno donde venga la gente? Porque es que escucharlo a usted en todo esto, el tema de los macheteros, el tema de las riñas, el tema de esa época, en el caso de Salamina, pues es delicioso. Mucha anécdota, diría yo, mucho aprendizaje. De hecho, acá leía yo un pueblo en el inicio del libro, un pueblo que no conoce su historia. Ya me perdió la página, estoy con una sola mano, y me parece muy interesante cómo se referencia cada momento, cada vivencia, cada recuerdo vivido en un pueblo como este. No, y precisamente porque es que la historia trata de mostrarle a las nuevas generaciones lo que fue el pasado, para que aprendan qué fue ese pasado, cómo se formaron, de dónde vienen y para dónde van, cómo son sus costumbres, cuáles son sus valores. Entonces el libro no solamente muestra quién fue el primer alcalde, quién fue el primer cura, sino quienes tuvieron mucha influencia para la creación del municipio, para impulsarlo, para lograr el desarrollo, para lograr la producción cafetera, para hacerlo un municipio ya económicamente muy viable. Pero aparte de eso yo voy mostrando sus artistas, sus pintores, sus escritores, sus valores humanos, qué fue la educación en el pueblo, cómo surgió, cuál fue la primera escuela, cuál fue el primer maestro, cómo se construyó la iglesia, cosas que pasaron alrededor del pueblo
violentas en una Semana Santa, por ejemplo, hay cosas muy bonitas que se cuentan. Entonces, Samaná la historia es una recopilación de toda la historia del pueblo, hablando de sus valores y hablando de lo que ha sido en el contexto departamental este ministerio. Claro, me parece muy bonito ese llamado que nos hace don José Miguel de no olvidar nuestras raíces, ¿cierto? Hace poco alguien me preguntaba, bueno, ¿usted sabe cuál es el nombre del abuelo, de su bisabuelo, ¿cierto? Tanto materno como paterno, y uno realmente muy poco conoce esas raíces, y ahora que me habla de los arrieros, de esa berraquera, de ese empuje, de cómo hacían para vivir con tantas afugias y que uno se queja a veces por nada, ¿no? Claro, lógico. Venga, José Miguel, ¿cuál fue primero? Aranzazu, su historia y sus valores. Este. Ese dio la base para escribir Samaná la historia, por lo que le conté hace rato el interés de Fabio Hernando Arias como alcalde de Samaná, de que yo investigara la historia y la dejara plasmada en un libro. Primero fue Aranzazu, su historia y sus valores. De los dos, estos son dos hijos, cada libro de un escritor es un hijo. De estos dos hijos, ¿cuál ha sido en su óptica, en su percepción, el más, digámoslo así, no solo leídos? Ah, perdón, ya, ahí lo corto. Ok. De estos dos, pues, libros, hijos suyos, ¿sí? ¿Cuál ha sido en su óptica, en su pensamiento, en su análisis, el más leído, el más frecuentado por los diferentes lectores? Bueno, yo pienso que el más leído puede ser el libro de Aranzazu, historia de sus valores, pero igual ha sido muy leído también Samaná, pero yo me refiero a más leído porque Aranzazu, historia de sus valores, tuvo 4 ediciones de 1000 ejemplares, mientras Samaná la historia creo que tuvo una sola edición de 1000 ejemplares. Y porque esos 4000 ejemplares, yo me recorrí el país, los derechos eran míos, son míos todavía, y viajé por todo el país buscando a la gente de Aranzazu, enseñándoles el libro, mostrándoselos, vendiéndoselo, y con muy buena acogida, con una aceptación inmensa, me lo compraba todo el mundo. José Miguel, venga, perdóneme, esto es mucho, pues esta es solo una parte. ¿Cuántos libros en total? 12. ¿Cuál ha sido el más paginado? El libro más paginado mío, el que publicó la Gobernación de Caldas, que son 520 páginas, pero era un libro que estaba nada más para 280 páginas, 260 más o menos, pero por la belleza de la edición, la Gobernación, no es, ahorró plata para sacar un libro con unos separadores de 2 páginas que sumaron 180 páginas más al libro. Es el más valioso. Y en contenido, pues sí, viene a 300 y el más largo viene a ser sobre todo la historia de Aranzazu, porque son 350 páginas. ¿Qué sigue de aquí en adelante? ¿Qué es lo que viene en esto que es hermoso, la literatura y más de nuestro departamento de Caldas? Hablábamos antes de estar aquí en micrófono de un libro que se presenta en la Academia Caldense de Historia a mediados o finales del mes de noviembre, que es un libro de 436 páginas que se llama Caldas, sus municipios y su historia. Es un trabajo hecho por todos los académicos pertenecientes a la Academia Caldense de Historia, donde cada uno escribió 1 o 2 artículos sobre los pueblos de Caldas para que quedaran los 27 municipios reflejados en este libro, que puede ser texto de estudio para todo el departamento, que eso es lo que se pretende, que llegue a todos los colegios, que la gente conozca su historia. Luego que reducida, porque cada pueblo va a tener 15 páginas y no tiene pues todo lo que muestra un libro de 300 páginas. ¿Qué estaría saliendo a la vida, a la luz? A finales de noviembre. Finales del mes de noviembre. Dentro de 40 días más o menos. Bien. ¿Hay algún punto de referencia? ¿Dónde lo vamos a conseguir? ¿Dónde lo vamos a buscar? Porque es que necesitamos consumir más lectura. Bueno, eso va a estar en la Secretaría de Educación y en la Academia Caldense de Historia. No sé todavía cómo irá a ser el sistema de distribución del libro. Esta vez por la pandemia no se puede hacer una presentación pública invitando a la gente, sino que yo me imagino que va a ser virtual de aquí a eso. Entonces todo eso queda por definir cómo lo va a distribuir la gobernación. Eso le quería preguntar a don José Miguel, ¿existen formatos digitales o hay alguna idea para sacarlos en formato digital? Porque yo les comentaba, mi sobrina es una que lee todo desde el computador o celular, libros en PDF, y también preguntarle qué piensa acerca de esa contienda, ¿no?, entre las tecnologías y el libro en físico, porque para mí el libro nunca pasará de moda. Vea, la experiencia que hemos vivido a raíz de esta pandemia es muy valiosa y uno la ha aprendido a valorar. ¿Por qué razón? Antes de que presentara la pandemia, habían encuentros internacionales de escritores. A mí me invitaron a varios y uno tiene que desplazarse.
iba a Cartagena, iba a Cali, iba a Bogotá a actividades culturales. Como no se puede viajar en la pandemia, se procedió a las nuevas plataformas tecnológicas, Zoom y Meet. Entonces uno a través de ese medio, lógico que no tiene un público amplio que lo escuche, como sería en un auditorio como el de la Universidad de Cartagena, que me tocó a mí, o como la Universidad de La Guajira, sino que es un cerrado, pero ese pensamiento está llegando muy lejos, porque uno está intercambiando ideas con escritores de Europa, de España, de Chile, de México, de mucha parte. Entonces tiene como que, yo diría, en el aspecto general, más proyección a través de las redes, de las plataformas tecnológicas. Claro que sí. Y con seguridad hacia allá apuntamos. Con toda seguridad el mundo está cambiando, el mundo no ha empeorado. Quienes empeoran generalmente son los seres humanos que miran donde no tienen que mirar. Pero todo esto es avance, las redes, todo el aparato tecnológico, todo eso es para que el hombre viva mejor, viva más cómodo, inclusive hasta la lectura la encuentre ahí, en todo ese, digámoslo así, autopista que es las redes, el internet, las plataformas y todo lo demás. Agradecidos a ustedes porque siempre están con nosotros. Recuerden, somos Primer Punto Noticias y estamos siempre, siempre con la literatura.